nanotecnología antimicrobiana que protege tu salud. VidaQué es de Pinturas Aike. Hay que pintar con Aike. ¿Necesitas un cambio? ¿Querés modificar algo en tu vida? Podemos ayudarte. Somos un equipo de counseling. Podés contar con nosotros. Llámanos al 4774-6877. No lo olvides. 4774-6877. ¿Querés ayudar a los demás? Estudia counseling. Vení a Olos Capital, la capital del counseling. Visita nuestro sitio web www.oloscapital.com.ar o llamanos al 4775-3622 o al 4775-3638 www.oloscapital.com.ar. Desde ahora y hasta las 15, estamos en Contacto. Guillermo García Arias te invita a reflexionar sobre la vida cotidiana desde otra mirada. En Contacto, una mirada humana sobre la vida y la actualidad. Por Symphony 91.3. Hola, cómo me gusta Rod Stewart, sabés que quien habla Guillermo García Arias, y me gusta escuchar la columna, pero en un momento la tengo que cortar porque tenemos que empezar el programa. Lo tengo a Sergio Fuster delante, lo tengo a Santiago Caserli en la operación técnica a la izquierda, la barranca de San Isidro con la catedral a mi derecha, y muchas ganas de encontrarme con vos. Por eso se llama En Contacto, de contactar entre las personas, contactar entre las almas. Vamos a hablar un poquito de las almas también con Sergio Fuster, y bueno, siempre estoy buscando a ver qué es lo que no sabe, pero no, hasta ahora no lo pude encontrar, así que vamos a empezar a meternos en un tema que, claro, en este programa tratamos de hacerte pensar, de que te quedes reflexionando. Y bueno, pasa mucho en la Argentina, falta una semanita para las elecciones internas, las PASO, pero yo me quiero ir más lejos, me quiero ir a un tema que es caro para mí, también es caro para Sergio, que es el tema de los místicos, el misticismo. A lo largo de la vida, yo en un momento tomé contacto con Tagore, con Rabindranath Tagore, un gran escritor y filósofo hindú, que no sé si llegó a tener alguna experiencia mística. Después tomé contacto con Maharishi Mahesh Yogi, aquel que le enseñó a los Beatles en Rishikesh una cantidad de cosas, y después me enseñaron a mí la meditación trascendental. Después me aventuré en libros sobre Yogananda, el gran Yogananda, después Vivekananda, después, claro, uno no puede no tropezárselos por el camino, Aurobindo, Ramakrishna, Ramana Maharshi, tantos personajes que podemos considerarlos algunos místicos, gente que llegó a un plano material, un plano humano, pero más elevado. Habría que ver si es un plano humano, está dentro de lo humano o dentro de la deidad. No creo que hayan sido deidades, ninguno, incluso muchos que ni conozco el nombre, con los que conversé en la India, tuve la suerte de compartir una comida, compartir un diálogo. Y también hay místicos en Europa o místicos en Argentina. Algunos dicen que Borges tuvo una experiencia mística, no sé si fue comprobado o no, creo que él lo manifestó. Debe haber por ahí, no sé si Marechal o algunos escritores argentinos con mucha sensibilidad que pudieron hablar de eso. Y quería preguntarle hoy a nuestro profesor
a Sergio Fuster sobre los místicos. ¿Qué es ser místico? ¿Qué es un club, los místicos? ¿Cómo es? No, bueno, ya el tema por las mismas definiciones es muy espinoso. A ver. Muy espinoso, muy errátil. Podríamos definir de libro, ¿no? Podemos definir que el místico o la mística es llegar a tener la máxima unión que puede tener un humano entre él y otra realidad, ¿no? Que la puede llamar Dios, lo sagrado, el absoluto, no sé, de diferentes maneras. Con una deidad. Con una deidad o con un centro de relación con uno mismo. Hoy hablábamos de eso, ¿no? El self, por ejemplo. Sí, sí. ¿No? Con mí mismo. Sí, son maneras de definir lo que no tiene definición. Entonces acá te das cuenta de la problemática que tiene la mística, que no tiene lenguaje. Todo lo que yo diga de la mística, si bien puedo decir, Es personal tuyo. es personal y de alguna manera me estoy equivocando porque no estoy diciendo lo que quiero decir. Vos fíjate, los textos místicos indios de los Upanishad o las Upanishad, el lenguaje que por lo general utiliza es un lenguaje negativo, apofático. Es decir, yo puedo decir lo que Dios no es, pero no puedo decir lo que Dios es, ¿no? Entonces, más allá de la esto, fe, ¿no? ¿no? Me gustaría hacer una pausa. Qué interesante poder afirmar lo que no es, pero no puedo afirmar lo que es. Y sí, la mística tiene un lenguaje que se llama apofático, negativo, y un lenguaje que también se lo conoce como el oxímoron, es decir, la contradicción de términos. Hay un Upanishad, el Kena Upanishad, que dice Brahman. Brahman es el absoluto Dios, ¿no? Brahman dice es el oído del oído, la voz de la voz, la mente de la mente. No sabemos cómo los sabios pueden enseñarlo, dice, ¿no? Porque es diferente a todo lo conocido, pero es diferente a todo lo desconocido. Pues fíjate el lenguaje que utiliza. Sí, una particularidad, una cosa muy prolija es. Claro, es algo en el cual yo no puedo hablar. Y si hablo estoy traicionando en la tradición, ¿no? Acerca de eso. Por eso la tradición religiosa es una traición a la mística, ¿no? Toda tradición es traición. Yo le doy a otros algo que no sé qué es y algo que no puedo explicar. Y en todo caso, Sergio, esos místicos son aquellos que yo diría que, te lo estoy diciendo desde mi conocimiento básico, empírico, ¿no? Son aquellas personas que están en algún grado elevado, porque claro, aquel que pasó por una o más experiencias místicas, por definición de experiencia mística, su vida tiene un antes y un después de haberla vivido. Sí, aparentemente es un acontecimiento bisagra que inicia a la persona a un nuevo modo de ser, Exacto. una nueva ontología. Entonces, cuando yo tomo contacto con alguna de esas personas, como las que abundan en India, también estoy recibiendo una sabiduría distinta, o estoy recibiendo un ser que me traduce o que me alcanza conocimientos que no son habituales para los mortales. Sí, a ver, siempre que hablas con un otro, por más que no esté la mística en medio, siempre el otro va a tener experiencias diversas que vos no tuviste y de ahí te enriquece. Ahora, si hablamos justamente de esto, bueno, sí, evidentemente nos va a querer transmitir algo que ni siquiera va a poder hacerlo, ¿no? Tal vez lo podamos intuir, ¿no? Tal vez sea... Pero la mística, mira, es tan compleja que hasta la palabra mística es complicada. Porque la palabra mística viene del griego místicos y se refería a los cultos iniciáticos a Dionisos, de Eleusis, a Deméter, y se refería más que nada al misterio, al oculto. Y luego se le apropió el cristianismo para decir que los únicos que tenían experiencias místicas verdaderas eran los cristianos. Ahora, ¿y en esos quiénes eran? ¿San Agustín, Santo Tomás? ¿Quiénes eran? San Agustín, Santo Tomás, los místicos del siglo de oro español en el siglo XVI. ¿Quiénes? Teresa de Ávila, Ajá. Ignacio de Loyola, San Juan de la Cruz. Francisco es un poco antes, sí, pero también fue un místico cristiano, ¿no? Mr. Eckhart, maestro Eckhart. Maestro Eckhart. Sí, también fue un maestro
que dijo tener una experiencia mística. Pero yo ya de los místicos, dentro de una tradición, yo ya dudaría que en realidad es más que un fenómeno histórico, más que una experiencia privada, ¿no? Para mí la mística, si es que existe, es una experiencia puramente íntima, individual, No, en intransferible. definitiva es íntima, no hay ningún testigo de lo místico. No. Del encuentro místico nunca No. hay testigos No. que digan, sí, yo vi como Sergio se puso a charlar con Dios. No hay encuentro. No. Ahora, argentinos también hay algunos místicos, o por lo que se supone místicos. Mira, dentro de lo que es el fenómeno milagroso, digamos, bueno, los países de América Latina son muy ricos en eso, ¿no? Puedes encontrar personas que dicen que han visto a la Virgen, o que han tenido los estigmas de Cristo, o ese tipo de cosas, ¿no? O que se han curado milagrosamente. Pero para mí eso no es mística, ¿no? Para mí es más que nada conversión religiosa o experiencia de fe, que no es, o sea, no es algo mejor ni peor que otra cosa. Simplemente me parece que la experiencia mística tenemos que llevarla a un campo de la inefabilidad, ¿no? Y en ese campo, bueno, no sé, es muy difícil entrar al teólogo, al filósofo, al psicólogo, o sea, son campos vedados para el común de los mortales. Sí, en todo caso, lo que a mí siempre me llamó la atención, que hay muchos, cantidad, centenares o miles en India. Cuando estuve en un centro de Vivekananda, en Rishikesh, que está al borde del río Rishikesh, y donde el río Rishikesh es un río, no del río Ganges, en la localidad de Rishikesh. Es un río como el Limay, el Ganges allá arriba, es como el Limay, un río de piedra, un río limpio, transparente, frío, ¿no? Muy distinto del Ganges, que está a la altura de Benares, donde es un río como el Paraná, un río de tierra, donde es marrón y donde teóricamente, bueno, arrojan cadáveres, pero yo creo que está bastante lejos de ser un río tan contaminado como dicen. Por ahí hay todo un ritual o una, sí, ¿cómo le diríamos? Sí, palabras que hablan de algo que se dice, pero no sé si es cierto. Habrá lugares donde sí, acá en La Matanza tiran 20 vacas al río muertas, también lo va a contaminar. Pero en todo caso, Vivekananda, como era un hombre elevado, un hombre al que respetaban mucho, era un gurú, un hombre superior, un hombre que estaría en otro plano, en lugar de cremarlo, lo llenaron de piedras y lo mandan al fondo del Ganges. Nunca entendí esa diferencia, porque Gandhi, que puede haber sido o no místico, no hay ningún hecho, no hay ninguna experiencia histórica que dé cuenta de un encuentro de Gandhi con ninguna divinidad. Él, si bien hablaba mucho de Dios, él fue cremado. ¿Por qué a Vivekananda y le pregunto ahora a Sergio Fuster, lo atan a piedras y lo envuelven en un lienzo y lo tiran al fondo del Ganges? Mira, en la tradición religiosa india podemos decir que hay dos maneras de tratar al cadáver. Uno es la cremación y otra es la inhumación. La inhumación es para pocos, es decir, para... ¿Inhumación puede ser en tierra o en agua? ¿Inhumación? Inhumación en tierra o en agua, es decir, no deshacer el cuerpo. ¿Por qué a algunos le deshacen el cuerpo, que es la gran mayoría, y a otros no? Porque consideran que los que son quemados, en la creencia religiosa, su cuerpo no es necesario porque forma parte de lo que es el jiva, es decir, lo que es desechable, y su atman va a reencarnar en otra persona. Por eso su cuerpo no es necesario. Al que lo arrojan al agua o al que lo entierran, en realidad lo que están diciendo es que esa persona alcanzó ya la última etapa de reencarnación y la próxima será en un dios. Eso es lo que ellos creen. Por eso dicen que los que han alcanzado el Jivan Mukta, el hombre muerto, no necesariamente tienen que ser cremados, ¿no? Esa es una
una explicación. Sí, incluso fue bastante impresionante estar allí en el ashram de Vivekananda, en Rishikesh, mirar el río y decir, ahí en el fondo está, porque en la tierra, bueno, ves una tumba, pero no sé, el río tampoco es tan ancho, el Ganges ahí en Rishikesh, ahí en el fondo está lleno de piedras, los restos de Vivekananda. Pero de hecho el río en sí mismo es considerado una diosa, la diosa Ganga, por ejemplo, ¿no? Y todas las aguas en India y todas las aguas del mundo son consideradas el símbolo de la totalidad, de la cual nosotros somos pequeñas gotas que debemos fundirnos a esa totalidad. Toda su experiencia en realidad india religiosa apunta hacia la mística, cosa que en el cristianismo, en el judaísmo no es tan común, ¿no? ¿Hay místicos en el judaísmo? Sí, claro, los profetas son místicos, los cabalistas han dicho tener experiencias místicas. Sí, hay místicos. En todas las religiones hay místicos. ¿Los musulmanes también? Los sufíes, por Los ejemplo. sufíes. Mahoma, Ajá. que habló con un ángel, según él. Bueno, eso supuestamente es una experiencia mística, claro. Claro. Y de alguna manera los místicos serían personas que atravesaron experiencias místicas y que permanecen estando después de muertos de alguna manera. Ahí entraríamos en un concepto, el espiritismo o el concepto de presencia. ¿Qué podrías decir cuando se habla de una presencia? ¿Qué significa una presencia? Vos te referís a las creencias post-mortem. Claro. Bueno, yo en lo personal no creo que exista vida después de la muerte. Pero, como te digo, no creo. Al no creer es que no sé, ¿no? A lo mejor hay. Ahora, la doctrina espírita, bueno, es básicamente una práctica necromántica, es decir, es hablar con los muertos, es pedirle consejo a los muertos, y se basa en la doctrina de que tenemos un periespíritu, que cuando uno muere se disocia el espíritu del cuerpo y queda ¿Sería el alma o espíritu? Sí, estos son términos muy vagos. Vos no diferenciarías alma de espíritu. Yo lo diferencio, pero cada libro religioso, digamos, tiene su propia explicación acerca de ese espíritu, alma y cuerpo, ¿no? Cada religión tiene su propia creencia. No obstante eso, la mayoría de las religiones tienen una creencia de que hay algo después de la muerte. Aún los judíos, que creen en un estado larvario, ¿no? Y los musulmanes también, algunos grupos musulmanes también, creen que al final de los días habrá una resurrección. Claro, no te dicen con qué tipo de cuerpo. Con el cuerpo de los 20, de los 30, de los 40, de los 50. Y a lo mejor es una resurrección espiritual también, ¿no? Como dicen los católicos. Sí. No, es interesante porque hay gente que habla de presencias o habla de espíritus con mucho convencimiento, ¿no? Yo tampoco creo que exista el espíritu o la presencia, pero no sé cómo se manifiesta, como tampoco sé. El otro día escuché una teatralización de Jung, de Carl Gustav Jung, un psiquiatra muy famoso, discípulo en parte de Freud, y que después se separa un poco de Freud porque le da entrada al concepto del espíritu también él. Y en un pasaje de su libro, no sé si es uno de los libros negros o rojos, me parece que es uno de sus libros negros, libros que no están editados todavía, él describe un diálogo entre Lucifer o el mal, su alma y él, ¿no? Entonces, muchas veces yo he asistido a meditaciones en donde te proponen empezar a mirarte, estás sentado en la pose de meditación, y empezar a mirarte. El arte de vivir te propone, Ravi Shankar te propone esto en uno de sus discos, uno de sus CD, que me parece muy interesante, muy bueno, que a mí me hace muy bien. Mirarte 10 pies arriba de tu cabeza, como estás sentado, después mirarte 100 pies, después mirarte 1000 pies, después mirarte 30.000 pies, que es donde los aviones funcionan, ¿no? Y eso sería una especie de separar el alma del cuerpo, o un intento, ¿no? ¿Cómo se te ocurre? Porque a veces, incluso en Brahma Kumaris también hacemos algún ejercicio de este tipo,
de mirarnos a nosotros mismos desde otro lado, y eso puede ser un ejercicio así tal cual como lo digo, que no implique ninguna otra cosa, o puede ser un ejercicio donde yo digo mi alma está mirándome a mi cuerpo físico. ¿Qué sugerís que puede ser este diálogo? ¿Cómo sería el diálogo de una persona y su alma si existiera? ¿Qué me puedes decir de eso? A ver, filosóficamente la diferencia entre espíritu y materia es que la materia está restringida al tiempo y espacio. En cambio, el espíritu o la conciencia, no, la conciencia es libre. Yo con mi conciencia puedo viajar a donde yo imagine. Pero una vez que yo he muerto, la conciencia caduca, no existe más. Pienso que no existe más. Se supone que no. Se supone. Yo creo que no, pero bueno, no sé. Ahora, lo que vos planteás es una práctica meditativa que se trabaja mucho en los lamas tibetanos, que es el hecho de poder sacar la conciencia, que llaman conciencia, en vida, ¿sí? Por lo que ellos llaman el cráneo, la apertura de Brahma. Ajá. Y a partir de ahí viajar a otros cuerpos. Inclusive en su mitología hablan de poseer cadáveres, ¿no? Desde mi conciencia, poseer el cuerpo de otro, ¿no? Es una práctica de magia tántrica, oscura, ¿no? Que los tibetanos la tienen muy escondida, pero sí, se practica esa clase de ejercicios meditativos. Sí, a mí me pareció interesante porque es un diálogo como de tres personas, esto que plantea Jung. Sí, hay que tener cuidado con la salud mental, ¿no? Sí, por supuesto, no. Sí. Estamos hablando de Jung como profesional de la psiquiatría. Bueno, Jung tenía una base psicótica, claramente. ¿Tiene una base de? Psicótica, claro. O sea, ¿vos te parece que Jung tenía Sí, algún claro, trastorno? claro. Sí, bueno, de hecho, los libros negros, el libro rojo, no sé si fue autoinducido o fue por la crisis que tuvo con Freud, pero sí, evidentemente estuvo por lo menos 4 años en un estado de conciencia alterado, ¿sí? O sea, con delirios y alucinaciones. Sí, claro. Sí. De hecho, su biografía lo dice. Sí, y el libro rojo es eso. Son experiencias de estados alterados o amplificados de conciencia, como quieres llamarlo. Sí. Interesante este tema, interesante. Yo no siento presencias, no creo tampoco en los espíritus, pero cuando lees a Jung y ves un poco el predicamento que tiene mucha gente, me gusta como rasgar un poquito a ver qué más se puede aprender de ahí o saber. Indudablemente que cuando me pongo a pensar qué es lo que hace que la diferencia entre que el hombre esté vivo o esté muerto, y la respuesta que me doy es el alma. Hay algo que hace que nosotros estemos vivos y por ahí dentro de 10 minutos estamos muertos. ¿Y cuál es esa diferencia? Eso que hace que en este momento está todo funcionando. Sí, lo que nos anima, digamos. Lo que nos anima, claro. El ánima, ¿no? El ánima sería algo que algunos le dicen la alma. vida. Vida. La vida. ¿Posee vida o no posee vida? Para mí, filosóficamente, la vida es una condición eterna en el cual uno participa un instante. Y cuando uno muere, esa vida encarnada se va a la vida de la vida. Es decir, la vida sigue porque sigue la naturaleza, sigue la sociedad, la vida continúa, el cosmos continúa. Bueno, nos vamos a escuchar el dulce encanto de la memoria en la voz de Eduardo Agustín Gil, luego de la pausa de las y 30, en este nuevo programa interesante para mí y para vos, no sé si para los oyentes, pues nos metemos en temas que por ahí no son masivos. Nosotros no pretendemos ser un programa popular, porque creo que a mucha gente no les puede interesar lo que nosotros hablamos, pero sí algunos que tengan curiosidad y tengan voracidad por el conocimiento. Ya volvemos, quédate con nosotros hasta las 15. Comunícate con Guillermo García Arias llamando al 4732-1122. 4732-1122. O búscalo en Facebook como Guillermo García Arias y en Twitter como @GarcíaAriasG. Auspicia este espacio. Vos que cuidás a tus hijos, ¿pensaste que en las paredes de tu casa viven virus y bacterias? Pintalas con Vidaqué, con nanotecnología antimicrobiana que protege tu salud. Vidaqué es de Pinturas Aike. Hay que pintar con Aike. ¿Necesitas un cambio?
¿Querés modificar algo en tu vida? Podemos ayudarte. Somos un equipo de counseling. Podés contar con nosotros. Llámanos al 4774-6877. No lo olvides. 4774-6877. ¿Querés ayudar a los demás? Estudia counseling. Vení a Olos Capital, la capital del counseling. Visita nuestro sitio web www.oloscapital.com.ar o llamanos al 4775-3622 o al 4775-3638 www.oloscapital.com.ar. Hola, 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 seguimos, 32 minutos pasaron de las 14 horas, seguimos en contacto hasta las 15 y bueno, tenemos varios temas en esta última media hora. El dulce encanto de la memoria está por aparecer, ya lo tengo en línea a Eduardo Agustín Gil. ¿Cómo estás, Eduardito? Bien, bien, ¿cómo estás, Guillermo? ¿Cómo estás, Sergio? Hola, Guillermo. Y un saludo a nuestros oyentes, ¿eh? Bueno, muchas gracias. A ver, ¿qué nos traes de lindo? A ver, ¿qué te dice esta letra? Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar, he venido por última vez y he venido a contarte mi mal. Y me trae Caminito, melancolía, me trae tango, me trae... bueno, hay una historia increíble atrás de esto, porque vos sabés que los turistas en La Boca suponen que ahí queda el caminito. Uh-huh. Sin embargo, no es así. Ese caminito queda en La Rioja, en un pueblo que se llama Olta, y hay una historia hermosa atrás de todo esto. Ese caminito lo escribe Gabino Peñalosa, la letra, que es lo que yo recién leía, y la música la hace Juan de Dios Piliberto. Este Gabino Peñalosa, que después te voy a agrandar un poco sobre este tema, era un joven poeta que tenía 20 años, y una vez, camino a La Rioja, ahí al llegar a Olta, queda paralizado, no sé si una inundación o algo. La cuestión es que se tiene que quedar en una casa, y allí vio un piano por primera vez, y entonces una joven de 15 años, llamada María, tocó, y Peñalosa, este Gabino Peñalosa, quedó prendado y enamoradísimo. Ese flechazo aparentemente fue mutuo, y entonces se reunían en un caminito, que el poeta después describe en secreto, porque ella, María, estaba reservada por los padres para casarse con un militar. Ellos sabían que debían separarse y solo ese camino fue testigo. Gabino le prometió volver para hablar con los padres a los 5 meses, ¿Sí? Y cuando él vuelve, porque él vuelve, ya no está María ahí. María los padres la habían enterado de la relación, la habían enviado a otra provincia. Esta chica se llama María Ortiz y tuvo su hijo en Córdoba. Parece ser que el caminito fue testigo de mucho más que arrumacos, porque ella queda embarazada. Nunca se volvieron a ver, ¿eh? Ese tango Caminito, ya que fue un éxito, gana un concurso en el año 26 y lo cantó Plácido Domingo. Qué bárbaro, sí, claro. El paseo Caminito de La Boca no tiene nada que ver. Este Gabino murió de 94 años y el piano fue trasladado a Córdoba. Gabino Peñalosa, de quien estamos hablando, es pariente del Chacho Peñalosa. Del Chacho Peñalosa, mirá vos. Mirá cómo está todo relacionado. Este Chacho que luchaba contra el centralismo de Buenos Aires. Muchas veces me pregunté de dónde viene el nombre Chacho, ¿viste? Sí, sí. Y parece ser que un tío sacerdote que lo educa a él, porque tuvo una infancia bastante difícil el Chacho, Sí. Le puso Chacho. Parece ser que tenía dificultad para decir la palabra muchacho. Ese Chacho Peñalosa es el que lucha contra el centralismo porteño, contra Mitre, y el que lo hace matar es Sarmiento, que en aquel momento era gobernador de San Juan. O sea, un Chacho Peñalosa muere en Olta
y el otro, el descendiente, Gavino, tiene una historia de amor hermosa, aún a pesar de los desencuentros, también en Olta. Los unen el apellido y el mismo lugar. Y decime, ¿Olta está en San Juan? ¿Es un pueblo? No, en La Rioja. En La En La Rioja. Rioja. La Rioja En La dijiste, Rioja. sí. Y decime, Claro. ¿en qué fecha fue escrito? Yo creo que es en la década del 20, calculo porque el concurso lo gana en 1926. Ujú. Sería ahí entre el 20, en la década del 20, calculo yo. Es un tango hermoso. Fíjate que los últimos versos dice caminito cubierto de cardos. Obviamente no es La Claro, Boca. claro. No, pero qué ¿Eh? interesante el caminito que nosotros conocemos, el caminito de la Boca, y el tango que no tienen nada que ver, y bueno, que venís vos a echar luz sobre el tema como tantas cosas lunes tras lunes. Realmente agradecidísimo por tu investigación permanente. Eh, Ahí, en ese caminito de La Boca, estuvo la picardía de los guías turísticos, ¿no? claro. Sí, los Mira, guías turísticos te cuentan una historia exclusivamente privada de ellos, los guías en todas las partes del mundo, ¿no? claro. Guille, cierro con un aforismo. Dale. La amistad es un valioso tesoro que necesita dos guardianes. Muy bueno, muy bueno. Y Borges le agregaba a ese aforismo que la amistad no habla de tiempos. Él decía que uno puede ser amigo de otro y no tiene por qué tener periodicidad en Con los frecuencia. encuentros, ¿no? Claro, es cierto, ¿eh? Que la amistad dura a pesar de que no nos veamos en años. Este, gracias, Eduardito. El dulce encanto de la memoria pasó por Symphony de la mano de Eduardo Agustín Gil. Un beso grande. Beso grande. Saludos, gracias. 38 minutitos pasaron de las 14 horas. Seguimos en este programa vibrante, interesante, profundo, que pretendemos siempre hacerte pensar y que te lleves algo cada vez que nos despedimos. Bueno, hay un tal Daniel Balmaceda que habla del origen de las palabras, que tiene un libro muy interesante y que permanentemente está buceando en el origen de las palabras y me vino esta cosa de el tango Caminito, y que no tiene nada que ver con La Boca y tiene que ver con un lugar de La Rioja, ¿no? Balmaceda a lo mejor también lo tomó esto porque es un gran estudioso del origen de las palabras y de dónde vienen, ¿no? Bueno, me gustaba en estos últimos minutos del programa hablar de algunos temas que también son importantes y tienen que ver con nuestra vida diaria. Hoy a la mañana estaba en una clase de la carrera de counseling. Yo doy una materia que es entrenamiento del rol, en donde ajustamos la actividad propia del counselor para con el consultante, para con el paciente, y chequeamos para que terminen de comprender, aprender y la razonabilidad de cada intervención. Cada intervención del counselor ante la persona que viene a consulta tiene que ser muy precisa, muy prolija, con un objetivo claro, y un protagonista esencial de cualquier tipo de relación de ayuda, ya sea de un counselor, de un psicólogo, de un psiquiatra, de un médico, tiene un protagonista que es central, que es el silencio. El silencio es un vehículo mediante el cual la persona de consulta puede hacer el famoso inside, el famoso darse cuenta, ¿no? Si hubiera todo el tiempo palabras, no habría espacio para la reflexión. Entonces, hablábamos de esto, hablábamos de esta cuestión de cómo hay que respetar los momentos de silencio, cómo hay que respetar el momento de silencio del consultante, del paciente, porque de alguna manera respetar el silencio es respetar al paciente. Nosotros trabajamos con lo que el paciente trae a consulta. Si hay momentos en donde trae nada, o sea, trae su silencio, nosotros tenemos que respetar ese momento, porque su silencio es importante para él. Si no, habría palabras.
y cuando mucho podríamos decir, parecería ser que en este momento no hay palabras, ¿no? Como una cuestión muy quirúrgica y muy de respeto, dando a entender que hacemos un reflejo, una pintura de lo que está pasando, no hay palabras, nos quedamos en silencio. Y cuánto hay que aprender a sostener el silencio, porque de alguna manera vos ves que, Sergio, que en la sociedad nuestra, cuando hay un encuentro, hay una reunión y aparece el silencio, alguien súbitamente pone una palabra o hace cualquier cosa, y a veces cosas que no tienen nada que ver y que no aportan nada, con tal de romper el silencio, porque el silencio parece ser que nos agrede. Porque claro, cuando aparece el silencio externo, ¿qué es lo que aparece? Aparece el diálogo interno. Aparecen los pensamientos, las ideas. Entonces, mucha gente le teme a eso y necesita ruido todo el tiempo, ¿no? Entonces, cultivar el silencio es cultivar la posibilidad de que yo me encuentre conmigo, de que vos te encuentres con vos, de que a través del encuentro mío conmigo y tuyo con vos puedas tomar decisiones, puedas cambiar conductas, puedas corregir cuestiones, puedas modificar el rumbo de tu vida. Por lo tanto, el silencio es un enorme vehículo hacia nuestro interior, como la meditación también, como la contemplación en silencio, ¿no? Y qué lindo desde lo profundo es poder compartir el silencio sintiendo la presencia del otro a tu lado. Percibiendo, acá al lado mío hay otra persona y siento su presencia, pero la siento compartiendo el silencio. Es que el silencio es la dialéctica del encuentro de uno con uno mismo o de uno con el otro. En una reunión social, el silencio no tiene lugar, porque no voy a encontrarme con los otros, voy a aturdirme, por eso hay música, por eso hay gritos, por eso hay voz alta, no es el lugar. El silencio es la dialéctica o el espacio que permite la interacción para el conocimiento de uno o del otro. La música tiene silencios, no podría haber música sin silencio. No podría haber conversación sin silencio. Vos en este momento estás en silencio mientras yo hablo y después yo estoy en silencio mientras vos hablás. No habría encuentro sin el silencio, ¿no? Y el silencio lo que permite es, como vos hablás, la contemplación, ¿no? ¿Qué es contemplar? La palabra contemplar viene de templo, viene de templum, viene de templar, viene de pasar un metal por el fuego, viene de transformar. Yo en el silencio puedo transformarme, puedo meditar, puedo pensar, puedo cavilar, puedo pensar quién soy, qué hice, qué puedo hacer, qué debo hacer, o simplemente no pensar en nada, o tratar de no pensar en nada, ¿no? Entonces el silencio permite la transformación del sujeto. Por eso nuestra sociedad es una sociedad no silenciosa, es una sociedad del aturdimiento. Tenemos millones de datos de información todo el tiempo sobre nosotros. No tenemos tiempo de pensar nada, no tenemos tiempo de entender nada, no tenemos tiempo de meditar en nada. Las noticias pasan una y otra y otra y otra y otra. No importa que hayan tirado una bomba atómica en Ucrania, va a durar una semana y después va a aparecer otra cosa, va a aparecer el peinado de alguna actriz o algo así, como o la ropa que usó en un Oscar. Y así pasa, ¿no? Entonces, la sociedad del aturdimiento es aquello que nos quita la ética, nos quita el lugar para meditar en una sociedad mejor, el lugar para pensar en una persona mejor, ¿no? Entonces, eso es algo que, bueno, que padecemos en esta era digital hiperconectada, hiperinformada, ¿no? Sí, me preguntaba tantas cosas mientras hablabas. El temor al silencio. ¿Y cuándo aparece el silencio? El silencio puede aparecer cuando carecemos de palabras, cuando carecemos de la intencionalidad de palabras, cuando estamos abatidos y no tenemos ganas de hablar, o cuando estamos muy eufóricos también puede aparecer el silencio.
le he preguntado a varios disjockeys y cuando encuentro a alguno le pregunto ¿por qué la música tiene que estar tan alta? Porque, a ver, cuando yo protagonizaba los bailes a los 15 años, 14, 17, 20, en la casa de alguien, uno ponía música con un nivel que pudiéramos escucharla todos. Pero hoy la música se pone a un nivel como para escucharla de la otra cuadra. ¿Para qué? Si la gente está a 2 metros, 5 metros, en el máximo 10 metros de la música. ¿Y por qué la música tiene que estar tan alta? Tanto que yo huyo de los espacios de música. Me dicen de ir a bailar y yo digo, de ninguna manera voy a bailar. Yo no me voy a someter a ese flagelo, por más que esté escuchando la mejor música del mundo. Es un nivel que no... Y cuando hay una fiesta de chicos, pero vamos a algo que nos toca más de cerca, un cumpleaños de un chico. Alguien alquiló en su jardín uno de esos toboganes gigantes inflables y le ponen música. La música se escucha a 400 metros. En los clubes. Alguien hace un cumpleaños y se escucha en todo el club. Digo, ¿para qué? ¿Qué es lo que están tratando? Nadie me lo sabe decir para qué el volumen. Incluso cuando vos vas, por ejemplo, el otro día fui a una pizzería, estaba jugando River, y yo no quería escuchar el partido de River. Entonces nos pusimos en una mesa con un amigo lejos, le dijimos, bajó un poco el sonido, y al rato vino y nos dijo, mira, me están pidiendo que lo ponga más alto. Entonces te digo que me voy, y nos fuimos. Porque los que escuchaban el partido lo querían escuchar muy alto. O sea, ¿cuál es el sentido? No sé, me gustaría que alguien me lo explique. Porque hay gente que va, se fanatiza, los sábados yo voy a bailar, los viernes voy a bailar. Y en ese contexto, yo las veces que lo intenté, no tenés manera de hablar con nadie, de que alguien te escuche. Cuando mucho te puede escuchar el nombre, si lo gritás. Pero no hay manera de conectarte si no es a través de la música. Por lo tanto, queda todo lo que es el ser humano, todo lo que es la palabra. Quedan los gestos, por supuesto, quedan los gestos, quedan las manos, quedan los abrazos, quedan el encuentro físico, puramente físico, que por ahí es recontraválido, no lo sé, pero a mí me agrede y escapo, y veo que es habitual, y me preocupa aún en un cumpleaños de un chico de 5, 6, 7 años, que ponen la música a todo lo alto, sin ningún sentido. Yo a veces creo que esto se debe a la necesidad inconsciente, ¿no? Porque esto es inconsciente, de escapar de la existencia. O sea, de escapar de una existencia finita, de aturdirse, de no pensar y de tratar de lo que ellos llaman divertirse, que para mí no es diversión, pero ellos lo ven como diversión, y de escapar un poco, porque vos fíjate que el silencio es la imposibilidad o es la palabra imposible, ¿no? Al ser la palabra imposible implica que lo que estás cavilando es demasiado profundo. Y esta no es una sociedad profunda. Esta es una sociedad de la estupidez, como decía Bonhoeffer, ¿no? Entonces, la gente para mí quiere aturdirse, por eso se droga, por eso toma alcohol en demasía, por eso está en el hedonismo, por eso está en la exacerbación de los sentidos, porque para mí la vida es intolerable desde esta civilización globalizada, tecnificada, digitalizada. Para mí la vida se está haciendo imposible, ¿no? Para gran parte de la sociedad, y esta es una manera de escapar. A mí me parece que viene un poco por ahí. Yo estoy muy preocupado por la juventud. La juventud todavía, a grandes rasgos, no ha tomado el control del siglo XXI. Los referentes que hay son todos mayores, somos todos ya mayores, y todavía no los ves en los presidentes de la nación,
lo ves en un Biden, lo ves. La verdad que me parece que estamos en una sociedad del aturdimiento, ¿no? Entonces, la imposibilidad de esa palabra en la cual vos abrís el silencio, me parece que ahí hay algo importante. Y no estamos, digamos, con la cabeza social como para lo importante. Sí, sí. Sí, es una sociedad como que va caminando hacia un vacío, ¿no? Necesita vacío. Porque, por ejemplo, Lollapalooza, el otro día preguntaba Lollapalooza, que viene entre unos meses, está casi todo vendido, y vienen DJs, que los DJs son personas que pasan música. Algunos vienen y cantan, que ponele, yo acepto ir a escuchar a un cantante, pero ir a ver a un DJ que lo único que hace es pasar música, o sea que ese DJ tiene la capacidad, tiene la virtud, tiene el don de pasar muy buena música, fenómeno. Pero horas y horas y horas y horas. Bueno, las fiestas electrónicas. Sí, fiestas electrónicas. Bueno, eso es la nada de la estupidez, porque saltar, ni quiere bailar, es saltar con música todo lo que da, con luces intermitentes, con drogas, con alcohol, con búsqueda de sexo, o sea, todo hedonismo, todo es el escape de la realidad de una existencia que podría ser más profunda. Es la superficialidad, ¿no? Sí, sería como un rasgo de la época, ¿no? Un rasgo de la época. Los jóvenes necesitan aturdirse, no escuchándose, saltando, haciendo movimientos físicos, que por ahí de alguna manera eso puede ser bueno, hacer ejercicio físico en lugar de ir al gimnasio, saltan, y se encuentran ¿para qué? Para nada, se encuentran ¿con qué objetivo? De compartir el divertimento del ruido, o de, buena música, no descarto que hay buenos intérpretes, como me dijeron, hay gente que canta muy bien, o DJ que son reconocidos en todo el mundo y la gente los va a reconocer. Hay un tal Hernán que es argentino, que es muy bueno y que va a Londres, va a París, viene a Buenos Aires y la gente lo sigue porque pasa buena música. Y bueno, eso es parte, a lo mejor nos escucha, deberíamos traer a algún joven para preguntarle todo esto, sí. y que nos desasne, que nos cuente un poquito en dónde está, porque yo no me resisto a creer que sean personas que no piensen. Yo creo que muchos de los que van deben ser personas inteligentes. Bueno, no hay que generalizar. Capaces, ¿no? Se puede generalizar. Pero a grandes rasgos las sociedades van hacia eso. Y la gente grande también, ¿eh? Muchas veces la gente grande no quiere tener una brecha generacional con sus hijos. Y el padre se siente tan adolescente como el hijo. Entonces hay un problema social, hay un problema mental, hay un problema de ideas. Es una sociedad que no da lugar al pensamiento crítico, que no da lugar a la filosofía, o muy poco. Mira, me hace acordar al Imperio Romano antes de caer. Este para mí es una civilización a las vías del naufragio. ¿A manos de qué? Bueno, después del naufragio está la nada. El Imperio Romano cayó y después ¿qué? La Edad Media, el oscurantismo, la destrucción de los valores, del conocimiento, de la lectura. Los reyes no sabían leer en la Edad Media. Pensaban que las ruinas romanas las habían hecho los gigantes, por ejemplo, ¿no? Toda esa cultura grecorromana fue en una decadencia moral, política, social, y terminó en lo que fue la Edad Media. El totalitarismo de la magia, de la iglesia, de la religión, ¿no? Lo llaman oscurantismo, ¿no? Entonces, y estuvieron así casi 1000 años, ¿no? Por ahí un poco menos, pero 8 siglos. La edad Media duró 1000 años. Aproximadamente, sí. Sí, 1000 años donde en Occidente no pasaba nada, ¿no? Había un grupo de ilustrados, que eran muy pocos, la gente en la pobreza, en el trabajo arduo, los reyes en la búsqueda de poder y batallas, donde la vida no tenía mucho valor, y eso era lo que había. Y nosotros vamos, para mí, hacia una edad oscura, altamente tecnologizada, sin duda, pero me parece que vamos caminos hacia la pérdida de todos los valores que pudimos tener en la modernidad, ¿no?
500 años de conocimiento, 500 años de filosofía política, de derechos humanos, de democracia. Hoy hablamos, la vez pasada hablamos de la democracia. Todo eso está en vías de extinción. Bueno, vamos a terminar más arriba porque estamos cerca del fin del programa. Bueno, tenemos ¿Cómo tiempo. levantamos esto, Sergio? Con educación, con conciencia, con demorarnos en silencio, ¿no? Con escuchar al otro, con ilustración. Lo levantamos así, no hay otra manera. Si no queremos eso, la solución está. Si no queremos eso, bueno, la historia ya habló muchas veces que sin ilustración, sin educación, sin ética, lo que viene es la barbarie, ¿no? Y es lo que estamos viendo en el mundo, la barbarie. Vos fíjate lo que está pasando en Europa, lo que pasó en Francia hace un tiempo atrás, lo que está pasando con las migraciones en África, en Medio Oriente, en América Latina. Estamos en la barbarie, es decir, estamos ante por ejemplo, la cantidad de personas que los estados del norte de África dejan morir porque Europa les paga para que no puedan pasar Europa y mueren ahí, no tienen agua, no tienen comida, no tienen atención médica. Eso es la barbarie. La guerra es la barbarie. Lo que pasa en Ucrania, la amenaza nuclear es la barbarie. ¿No? De eso se trata y hacia eso vamos. El cambio climático. Vamos a cerrar con algo interesante que es el furor del plugin. El plugin es una tendencia que se afianza en el mundo, nació en Suecia como actividad organizada y se extendió a otros países. Combina el deporte con el cuidado del medio ambiente. La preocupación por el cuidado de nuestra salud para lograr una mejor calidad de vida, que va a favor del silencio, creció a pasos agigantados en todo el mundo después de haber atravesado una pandemia que cambió nuestra forma de vivir. Lo mismo ocurrió con la necesidad de involucrarse en acciones para detener el calentamiento global, que cada vez alcanza a más personas. De ese interés genuino nació el plugin, una nueva tendencia deportiva para aquellos que eligen ir más allá, que no solo se preocupan por su propio bienestar, sino que también se interesan por la ecología. Una actividad simple y motivadora que no tiene límites de edad. Este movimiento tiene una visión clara que consiste en lograr un mundo más limpio. La idea es bastante simple, solo hay que sumar el ejercicio de levantar basura en el camino mientras realizas una actividad deportiva. Como si se tratara de obstáculos que aportan dificultad al entrenamiento, explica Paula Grosso, guía médica veterinaria oriunda de Mar del Plata, quien está al frente del movimiento Plugin Argentina. Realizar esta actividad es muy fácil, ya que no implica ningún equipamiento extra, solo sumar una bolsa y guantes para poder juntar la basura. Y tiene un doble incentivo, moverte para mejorar tu físico y el medio ambiente que te rodea. La fundadora del movimiento Plugin Argentina resalta que al principio la barrera es que da vergüenza levantar la basura, pero una vez que la vences te das cuenta que es más vergonzoso tirarla que levantarla. Plugin para nuestros oyentes, que es este deporte que vos vas corriendo o caminando por algún lugar y te llevas una bolsa y te ocupás de agacharte cada vez que ves basura tirada y la juntás y la tirás en algún lugar donde se dispone la basura. Siempre aparece antídotos, aparecen antídotos al ruido, aparecen antídotos a la mugre, a la suciedad y bueno, aparece la forma de irnos del programa con el alma bien arriba, el espíritu bien arriba, con muchas ganas de hacerle el amor a la vida, muchas ganas de volver el lunes próximo, con el lujo que significa hacer un programa con Sergio Fuster y Santiago Caserli del otro lado del vidrio. Así que nos comprometemos, volvemos el lunes próximo. Ahí estaremos. Háganle el amor a la vida. Chau.